Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Es un gusto saludar nuevamente a nuestra audiencia. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y hoy damos inicio a la tercera temporada de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión, que es una ocasión especial, nos ha hecho el favor de concedernos una entrevista el doctor José Sarucán Kermes para dialogar sobre educación y medio ambiente. Pero antes vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión. Para quienes formamos parte del siglo XXI, resulta habitual escuchar que nos encontramos en un momento crucial en la historia de la humanidad. Estamos enfrentando una crisis ecológica que podría destruir la vida en el planeta. Día tras día, escuchamos noticias sobre el cambio climático, la contaminación de los océanos, la destrucción de las selvas tropicales o la extinción de alguna especie animal. Esta es nuestra cotidianeidad. Y sin embargo, rara vez conocemos a fondo las causas que nos han llevado a devastar de una manera tan terrible nuestro entorno natural. ¿Qué fue lo que pasó? Aunque no sea del todo evidente, el desastre ambiental tiene su origen en una serie de creencias sobre la naturaleza y nuestra relación con ella. Por muchos siglos, los seres humanos creímos no ser parte del mundo natural. Pensábamos que los recursos naturales eran inagotables. Actuamos como si estuvieran enteramente a nuestra disposición. Una de las ideas más dañinas ha sido creer que podemos crecer sin límites, nada más alejado de la realidad. Hoy está muy claro que los recursos son finitos y estamos acabando con ellos a un ritmo desenfrenado. Dependemos del entorno para sobrevivir. Al poner en riesgo los ecosistemas, ponemos en riesgo nuestra existencia. Si deseamos sobrevivir como especie y preservar tanto como sea posible la biodiversidad del planeta, debemos cambiar radicalmente de dirección. ¿Cómo dar los primeros pasos hacia un modo de vida basado en otro tipo de creencias? Para muchos, la respuesta está en la educación. Dependemos de ella si queremos cambiar nuestro sistema de creencias, pero la educación no se limita a los conocimientos que adquirimos en la escuela. Aprendemos de nuestra familia, de las películas, de la publicidad y de todo lo que nos rodea. ¿Cómo educarnos para hacer frente a la crisis ecológica, para cuidar y preservar nuestro entorno natural? ¿Cómo educarnos para hacer frente a la crisis ecológica, para cuidar y preservar nuestro entorno natural? La educación ambiental busca atender estas necesidades. Su objetivo es dar a conocer las principales causas y consecuencias de la crisis ecológica, con base en un conocimiento adecuado de la biosfera. Además, la educación ambiental debe involucrar a los ciudadanos a través de campañas de concientización y sensibilización. Un ejemplo puede ser informar a los visitantes de una reserva ecológica acerca del tipo de fauna que allí habita y las amenazas que enfrenta. Otro de los temas que debe abordar la educación ambiental es el consumo responsable. Se trata de informar sobre las implicaciones y efectos nocivos de los productos que usamos en nuestra vida diaria. Estos pueden ser datos como la enorme cantidad de agua que se requiere para producir 1 kilo de carne, o los litros de agua que puede contaminar una colilla de cigarro. Tenemos una responsabilidad como consumidores, y tienen una aún más grande las empresas que fabrican tales productos. Por último, la educación ambiental no debe perder de vista jamás que los problemas ambientales son también problemas sociales. Esto significa que va a ser difícil frenar la destrucción de la biodiversidad, si al mismo tiempo no resolvemos asuntos como la pobreza de millones de personas en todo el planeta. En algunos países africanos, por ejemplo, la población se ve orillada a asesinar elefantes para arrancarles el marfil, venderlo y sobrevivir. De igual modo, no podremos solucionar problemas como la contaminación, mientras los países ricos del norte sigan mandando sus desechos a los países pobres del sur. La misma división entre países del primer mundo y países del tercer mundo es un contrasentido que pone de manifiesto un gran problema. ¿O acaso no vivimos todos en un único planeta?
Les decía yo que estamos con el doctor José Sarucán Kermes. Permítanme muy brevemente decirles algunas líneas. Él fue un muy querido rector de la universidad por 2 periodos, de 1989 a 1997, y ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, son ya casi 50 años de vida universitaria, y fue también él quien en 1991 propuso al gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, la cual dirige desde el 2010. El doctor Sarucán ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre los que destaca uno que ya ha llegado a la 8ª edición y que yo se los recomiendo porque lo disfruté mucho, Las Musas de Darwin, así como la más reciente obra que es muy interesante y se llama Desde el 6º piso, y en ella nos relata sus memorias como rector. El doctor Sarucán es doctor honoris causa de 12 universidades y en el 2017 recibió un premio muy importante, el premio Tyler para el logro ambiental. Yo creo que es el más importante galardón en este ámbito. Y es miembro del Colegio Nacional y de muchas importantes asociaciones académicas en todo el mundo. Queridísimo doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, Paulina, por la oportunidad de charlar juntos y al público. Gracias, doctor. Oiga, pues yo le comentaba que pues muchos filósofos han insistido en que la educación es la base de todo, y usted ha dedicado su vida finalmente a la educación y a la ecología, y yo quisiera de entrada hacerle 2 preguntas. Por un lado, que nos comentara cuáles son los problemas fundamentales de la ecología, los retos que enfrentamos como país y como planeta hoy en día, para de ahí poder derivar, digamos, a que nos ayudar a pensar cómo podemos educar a nuestra gente, ¿no? ¿Cuáles serían estos retos más urgentes, tanto urgentes como importantes, de la ecología hoy en día? Yo creo que la primera cosa que hay que asumir es que lo que llamamos los problemas ecológicos son el producto de la actividad humana, básicamente. El que haya un depredador buscando y comiéndose a su presa, o la presa escapando del depredador, o es decir, cosas que ocurren en la naturaleza todos los días, esos no son problemas ecológicos, es parte de la trama de la vida. Pero nuestra especie ha producido un profundo y muy amplio cambio en las condiciones de este planeta. Yo diría que casi no hay una región del planeta que no haya sido tocada por esto. Consecuentemente, tenemos que asumir 2 cosas. Primero, la causa fundamental de este efecto del impacto es una causa de tipo comportamental, es decir, qué hacemos, cómo nos referimos, cómo, déjenme decirle, tratamos al ambiente en todos los sentidos, desde la limpieza de los ríos hasta las emisiones de gas de efecto invernadero, hasta el cuidado de nuestras selvas y bosques. Claro, cómo nos comportamos con este. Claro. Y por otro lado, los fenómenos ecológicos son fenómenos de una gran complejidad. No es como si yo caliento un metal y puedo medir con cada cambio de temperatura, por cada grado de cambio de temperatura, lo que le pasa, la expansión que tiene, etcétera. Claro, son muchísimos factores. Que son cuestiones unifactoriales son relaciones muy lineales, digamos. En el caso de la relación de nuestra especie, de la humanidad, con el ambiente del cual ha sido producido, ha sido origen, nos originamos de cientos de miles de años de evolución, de millones de años de evolución con todas las demás especies. Ese impacto ha ido creciendo y haciéndose cada vez más severo en la medida que han ocurrido 2 cosas, o 3, vamos a ponerle 3. Uno es el crecimiento de la población. Entre más gente hay, pues obviamente los impactos sobre el ambiente en muchos sentidos aumentan proporcionalmente. Claro. El otro es que las tasas de consumo que tenemos de cada cosa no es nada más la misma cantidad por persona y simplemente multiplicamos por persona. La tasa de consumo de
y de utilización de los bienes del medio se ha modificado profundamente, ¿no? Ahora consumimos mucho más prácticamente de cualquier recurso natural de lo que lo hacíamos antes, per cápita. Digamos, esto no tiene que ver, no es nada más el crecimiento poblacional, sino cada individuo consume más. Cada individuo consume más de muchas cosas, consume más energía, consume más alimentos, consume más fibras, consume más bienes que provienen de la naturaleza, y esto es un efecto claro una cuestión cíclica, como ese consumo genera una serie de situaciones y la gente mejora sus ingresos, esos ingresos inciden en un mayor impacto por mayor consumo, y es un círculo realmente, pues no sé si llamarlo vicioso, algunos pensarían que es virtuoso, pero es un círculo que se retroalimenta muy fuertemente. La razón de por qué, por ejemplo, los chinos han alcanzado y sobrepasado a los estadounidenses en términos de consumo de carne, ha sido la mejoría de sus niveles de ingreso, ¿no? Lo que se puede llamar el Producto Interno per cápita ha aumentado, los ingresos han aumentado, esto da una serie de alicientes y estímulos a tener más consumo de más cosas, y esto es un círculo que se retroalimenta de manera muy seria. Aquí hay un punto en el que yo creo que tenemos que pensar, y aquí entran cuestiones de tipo ético y filosófico, de hasta dónde puedo consumir cosas, hasta dónde puedo llevar la acumulación de bienes míos personales para satisfacción. Claro. Sí, ¿qué tanto necesitamos realmente? Me recuerda ahora una anécdota de Sócrates viendo una tienda, estaba viendo parado ahí la tienda, digamos, pues en el suelo, eran tiendas que se ponían en puestos más que nada, y llega un amigo y le dice: Sócrates, ¿qué haces? Y le dice Sócrates: pues estoy contemplando todo lo que no necesito para ser feliz, ¿no? O sea, consumimos tanto. Exactamente, y yo creo que sí hay una mejoría de la satisfacción de vida con un aumento en el consumo de bienes, porque voy mejorando el piso de mi casa o los materiales con los que está construido. Puedo tener un refrigerador para no tener que estar yendo cada día a comprar cosas, no se echen a perder, etcétera. Pero cada una de estas cosas es un impacto ambiental necesario si queremos mejorar estas cosas, pero hasta cierto punto, después del cual estas cosas ya empiezan a ser verdaderamente de voy a llamarle un despilfarro, de un lujo en la utilización de los recursos. Y la única limitante, es decir, la única manera de ponerle un límite a esto es una convicción personal de en dónde estoy suficientemente satisfecho de lo que necesito, y a partir de dónde ya esto es simplemente superfluo. Claro. Y esto requiere de entender y de educación en cuanto al impacto que el consumo de esas cosas tiene, primero sobre el planeta y segundo sobre la disponibilidad de esos recursos para otra gente que no tiene las mismas condiciones económicas que yo tengo, ¿no? Hablaba usted en la última conferencia que le escuché, hablaba usted de cómo, por ejemplo, mucha de la ropa que usamos contiene fibras de plástico o fibras que simplemente son sumamente dañinas para el medio ambiente, y sin embargo cada vez es más constante estos closets en los cuales ya no cabe un gancho, ¿no? Yo pensé que esto respondía a una cierta clase social, hasta que me di cuenta que no tiene nada que ver con la clase social, que la acumulación de ropa es un fenómeno de nuestra época. Sí, está inducido por toda una campaña desde que sale el sol hasta que se mete, y después de eso, porque después de eso hay televisión, y sobre la conveniencia, el gusto, lo lindo de consumir nuevas cosas, que es bien. Y aquí una es donde avidez, yo creo, ¿no?, que hay una ruptura
muy seria entre la concepción de vida en general de mucha gente y el alcance de una felicidad realmente mucho más interna, mucho más íntima, mucho más satisfactoria, que no sea simplemente acumular bienes, ¿no? Claro. Tengo muy presente, ahora que usted dice esto, una caricatura de este hombre que era un filósofo realmente caricaturista argentino, Quino, claro. que presentaba... es increíble cómo en un solo cuadro puede darnos tantas cosas. Presentaba un camión lleno de albañiles todavía con sus herramientas, algunos quitándose las camisetas, empapados de sudor, después de un día de ardua labor, ¿no? Muertos de la risa, carcajeándose, y un señor en un coche divino, con un puro, con una cara gruñona, con un mal humor. Y en esta sola caricatura, pues está esto que usted nos dice. ¿Cómo es que gente, pues que tiene poco, parece ser que tiene una vida más feliz, ¿no? Y que gente que ha acumulado tanto, pues no parece precisamente muy feliz en su expresión facial, ¿no? Hay estudios reales de encuestas sobre este sentido de si realmente el estado de felicidad o de satisfacción o de placer, no sé cómo llamarle, es lineal con la cantidad de cosas que uno consume, y no es así. Y no es así. En todo el mundo, es decir, son estudios muy lindos de psicología social en esta dirección, y hay un punto a partir del cual, claro, siendo un estudio de muchas partes, de muchos países, tiene sus variabilidades, pero la tendencia es una que hay un punto después del cual esto ya no ocurre. Y lo que yo creo que es muy importante es definir esto. Y se tiene que definir, por un lado, personalmente, claro, y por otro lado también se tiene que definir socialmente, porque finalmente todas estas presiones sociales que hay de los medios, de la publicidad, de claro, ofertas, no sé cuántas cosas, compre ahora y pague cuando pueda, deberían ser reguladas, y yo creo que eso no lo hacemos, y no lo hacemos porque todos estamos viviendo en un sistema de mayor consumo, porque eso supuestamente da un mayor crecimiento de la economía, y en algunos casos es cierto, hay una cosa de este tipo, pero nadie repara en los costos y en los costos las ecológicos, llamadas que externalidades son, claro, económicas que esto genera, ¿no? Claro. Y aquí yo creo que, otra vez, educación es una cuestión muy importante. Yo creo que aquellos de nosotros que estamos en estas áreas deberíamos ser mucho más comunicativos de estas situaciones. Pero claro, también tiene un límite. ¿Con cuántas personas yo puedo llegar a un auditorio? O puedo hacer una grabación, o puedo hacer un pequeño video. Estos deberían ser responsabilidades de Estado. Claro. Aunque difundir. Algunos pensarán, no, eso puede ser así como medio stalinista. No, es que yo creo que tenemos que asumir todos una responsabilidad seria en relación al planeta en el que vivimos, claro, que es finito. Claro. O sea, no es una cosa en la que podemos seguir haciendo cosas, nunca pasa nada. Claro. Ya están pasando, ya las estamos viendo. Ya están sucediendo. Y por otro lado, ¿en qué planeta, en qué condiciones, en qué ambientes, desde tipo de alimentación hasta el aire que se respira, el agua que se bebe, vamos a dejar a las siguientes generaciones que ni siquiera conocemos? Exactamente. ¿No? Doctor, una pregunta, digamos, muy concreta. Se ha hablado mucho de la situación de la contaminación por plástico en el mar. Y hay muchas, en las redes sociales, en todas partes, vemos diferentes videos que denuncian que hay casi océanos de plástico formados por corrientes marinas. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo creo que mucho. No. El asunto es que ciertamente uno está acostumbrado, cuando se habla de esto, a ver bolsas de plástico y vasos de plástico, y decir contenedores de plástico, etcétera, flotando y demás. Sí, hay muchos, enormes cantidades, y la visión de esto es verdaderamente deprimente. Ahora, pero lo que es peor de esto es que todos esos plásticos son polímeros de una molécula que se va juntando, y con eso se hacen fibras, se hacen hilos, se hacen tejidos, se hacen compuestos sólidos. O sea, tienden a juntarse. Cuando eso se empieza a descomponer,
Sí, se descompone, pero la molécula básica se queda. Ok. Se queda mucho tiempo, por lo menos. Y esto ya lo están ingiriendo todos los peces. Porque pues tienen que estar pasando agua para Claro, poder respirar, claro. por las agallas y todo esto. Y además lo hacen cuando se alimentan de los bichos de los que se alimentan. Entonces ya se han encontrado en tejidos de peces plástico molecular, pero es plástico. Eso no existía antes en la naturaleza, ¿no? Claro. Pero no existía porque, digamos, íbamos al mercado, usted quizá lo recuerde igual que yo, si comprábamos frijol, si comprábamos arroz, en bolsas de Ixtle. nos lo envolvían en periódico. O en periódico, ¿no? o lo poníamos en cucuruchitos bolsas de periódico, de ¿no? Ixtle, Exacto. de fibra. Y el mundo funcionaba. Yo no sé qué pasó, que de repente pareciera ser que sin plástico no podemos vivir, cuando vivimos tanto tiempo sin plástico, sin ningún problema. Bueno, es la influencia de las grandes industrias, en este caso industrias químicas, que producen plásticos y que generan estos materiales que parecen ser mucho más cómodos, mucho más prácticos, mucho más fáciles de llevar y todo, y se producen en cantidades gigantescas y consecuentemente su precio es virtualmente mínimo. Claro, sí. Y eso otra vez volvemos a Sí. caer por ahí sin una conciencia del significado del uso de esos materiales, ¿no? Últimamente se ha hecho mucho ruido con los popotes de plástico, qué bueno, pero antes había de papel, ¿por qué no se siguieron haciendo de papel? Exacto, los ¿no? popotes eran de papel. Pues no, porque hay toda una industria metida a ver cómo le hacemos para generar plástico. más productos, que se vendan más, y que el reporte a los accionistas en el siguiente trimestre pues sea mejor, porque entonces van a comprar más acciones. Pues es la avaricia Estamos humana. metidos en ese sistema que yo creo que es enormemente nocivo, que yo no creo que puede durar más. Ya estamos teniendo pues reflexiones de esto en muchos países, ¿no? La gente que se siente y está marginada, porque pues toda esta riqueza se va hacia un lado y todos los demás que Claro. trabajan en ello nunca reciben Usted decía hace un momentito que el Estado tendría que tener una responsabilidad mayor en la regulación tanto del uso del plástico como de muchas otras cosas, y decía que esto podía sonar un poco estalinista y que podía causar un poco de temor, pero realmente estamos llegando a la conclusión de que sí requerimos una visión un poco más social. No, yo creo que social, de la valoración humanística de los demás miembros de nuestra especie. Claro. Pero aquí tenemos otro problema, que no nos consideramos una especie biológica, somos un ente mágico puesto en este planeta, sí, por razones milagrosas. Se nos olvida que somos animalitos, ¿no? Se nos olvida que tenemos el mismo sistema nervioso central que cualquier otro mamífero, cualquier otro bicho, ¿no? sí. Entonces, esto es también un impedimento, ¿no? Porque tampoco, volvamos a la educación, nunca hemos sido educados de esa manera, ¿no? Claro. Sino con esta imagen de un ser excepcional, único, que casi puede considerarse el rey de la creación, vamos a ponerle, y que por lo tanto puede hacer lo que sea en este planeta. Sería maravilloso entonces pensar en introducir en las escuelas primarias o incluso en las preprimarias educación hacia la ecología. Pues es educación hacia el planeta y hacia nuestros congéneres. Sí, claro, no vivimos en el flojisto intersideral, vivimos en un planeta que se llama Tierra, que tiene una posición en el sistema solar, que tiene un tamaño y está sujeto a toda una serie de reglas naturales, desde la ley de la gravedad hasta otra serie de cuestiones de intercambio de energía y demás. Pero no, es otra vez, esto es, no se toman como los elementos que constriñen las posibilidades de actividad humana en este planeta, ¿no? ¿Y qué tan factible debería usted introducir evolucionismo como una asignatura? Bueno, tan factible debería ser obligatorio, porque ahí es donde puedo tener los elementos que me convencerían. Claro. Yo creo que hay toda la información del mundo para que esto ocurra, claro, de que no soy una creación especial,
nadie me puso aquí, nadie me va a premiar si hago las cosas bien, nadie me va a castigar si hago las cosas mal. Yo soy el dueño de esas cosas, claro, y yo soy el que debe estar, claro, regulando esto. Es decir, es asumir una responsabilidad que se diluye porque pues alguien cuida de nosotros, claro, y alguien nos va a premiar si hacemos las cosas bien. Y se encargan, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una distorsión una responsabilidad fenomenal con la evolución, claro, ¿no? Que es un poco el final de la conferencia que dio en la universidad recientemente, ¿no? Claro. Es como una ética que asuma la humanidad, toda la responsabilidad que la humanidad tiene con la evolución. Bueno, porque somos producto de ella, no, claro, por otra cosa, no porque, claro, Darwin fue un tío muy inteligente y no. Logró entender qué estaba, claro, pasando con esto. Claro que lo fue, sino pero porque no. Esa es la realidad, claro, ahí vivimos. Claro, es como es lo que somos. Comentaba en esa charla también que nadie en su sano juicio en una azotea sigue caminando y se va del borde porque sabe que se va a matar, porque, claro, hay una ley de la gravedad que lo va a jalar al piso. Bueno, de esta manera estas mismas cosas son, sí, iguales. Pero no lo entendemos así. No, los sistemas educativos no están hechos para hacer consciente a la sociedad de esto y liberarla de las cuestiones de los premios y los castigos y estas cosas y hacer responsable. Es que esa liberación no quiere decir, claro, que la gente haga lo que sea. Es que asume una responsabilidad, claro, consigo mismo, claro, con el planeta que está y con sus congéneres, con los demás miembros de la especie, presentes y futuros. Ay, doctor, pues yo espero que nuestros dirigentes escuchen este programa de radio. Es más, se los voy a hacer llegar a ver si logramos que ellos entiendan la importancia de enseñar evolucionismo y de ser responsables. Ya creo que ya es hora. Doctor, pues se nos acaba el tiempo, pero yo de veras con todo el corazón le agradezco. Yo sé que Paulina, gracias muy por ocupado. Estas ocasiones. Se lo agradezco muchísimo. Ustedes tienen en sus manos y que son las formas de llegar a más gente. Claro. Yo estoy convencido que si la gente no sabe de esto, no está instruida en esto, no se les explica fehacientemente, creíblemente de estas cosas, el comportamiento humano nunca va a cambiar. Exactamente. Pues usted es una inspiración para muchos, doctor. Para mí lo es y creo que tenemos que seguir en esto. Seguir insistiendo en educar a nuestra gente. Tienen una labor muy importante en la radio y Radio UNAM obviamente es una muestra señera de lo que se puede hacer aquí. Pues doctor, le agradezco nuevamente. Gracias a Marco Lubián por su producción y en los controles gracias a Susana Trejo. Se despide usted su amiga Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.